Los invito a memorizar un versículo esta mañana que está en Primera Corintios, primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 10, versículo 13. En la versión Reina Valera dice de la siguiente manera: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Una vez más leamos, todos juntos en alta voz: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más allá de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Primera a Corintios 10, 13. Todos juntos otra vez. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más allá de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Para que podáis soportar. Primera Corintios 10, 13. ¿Alguna vez usted se ha visto en la vida, en una circunstancia como sin salida? Como en un callejón sin salida, o como dicen por ahí, entre la espada y la pared, y como que ya no hay esperanza, como que ya no hay nada que hacer. Pues hay esperanza en la palabra del Señor y en las promesas de Dios. El título de la enseñanza de hoy es: siempre habrá una salida. Siempre habrá una salida. Eso es lo que está diciendo la palabra aquí, que Dios siempre dará una salida. Pero quiero que aclaremos también la palabra tentación. La tentación. Algunas versiones de la Biblia traducen en lugar de tentación prueba, porque esas dos cosas a veces en la Biblia van muy juntas: la prueba y la tentación. Y la diferencia entre una y otra es el origen. Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Así dice la Escritura en la carta del apóstol Santiago. Así que la tentación no proviene de Dios, porque la tentación es una invitación al mal. Es cuando el tentador impulsa a alguien o lo presiona de alguna manera, o lo invita simplemente a una acción pecaminosa, contraria a los mandamientos de Dios. Y la tentación no procede de Dios. Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. En cambio, las circunstancias de la vida se conocen en la Biblia también como pruebas. Jesús le dijo a los discípulos: ustedes son los que han estado conmigo en mis pruebas desde el comienzo. Jesús fue tentado en todo, pero sin pecado, pero también pasó muchas pruebas. Y la prueba, entonces detrás de la prueba sí está Dios permitiendo circunstancias o usando situaciones de nuestra vida para que nuestra fe sea probada y crezca, y podamos madurar en el conocimiento de Dios, en el conocimiento de su palabra, y nuestro carácter y nuestra fe pueda ser cada vez más fortalecida, más firme en el Señor. Así que podríamos ver en ese texto también tanto tentación como prueba. No nos sobrevendrá ninguna prueba y ninguna tentación que no sea humana. Fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados ni tampoco probados más allá de lo que nosotros podamos resistir, sino que dará juntamente con la tentación o con la prueba la salida
para que nosotros podamos soportar. Siempre habrá una salida. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces hay tres cosas en este texto que quiero compartir con ustedes en esta mañana. La primera es que nada será sobrehumano. Nada será algo sobrehumano. Las pruebas, las aflicciones de esta vida a veces nos llevan a pensar que somos los únicos que pasamos por situaciones así. Y decimos, es que esto solo me pasa a mí, esto no le ha pasado a nadie más en el mundo, en la vida. Y es que esto es duro, es difícil. Esto está más allá de toda consideración humana. No, aquí dice la palabra que Dios no permitirá que nos pase nada sobrehumano. Dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Todo es humano. Son parte de la naturaleza caída del ser humano. Cuando Dios hizo al hombre y a la mujer, los puso en un huerto, en un paraíso, ¿verdad? No les hacía falta nada. Y estando en comunión con Dios, todo estaba bien allí. Allí no había tentaciones, no habían aflicciones, no había nada de esto. Pero cuando ellos se separaron de Dios por la desobediencia, entonces separados de Dios empezaron a tener muchos dolores y aflicciones. De hecho, una de las maldiciones que recayeron sobre la mujer fue: con dolor darás a luz tus hijos. Y no solo los da a luz con dolor, sino que en el camino de la vida a veces es un continuo dolor. Y para el hombre, con el sudor de tu frente ganarás el pan, la tierra no te devolverá las fuerzas. Y una maldición sobre la tierra y también sobre el hombre, espinos y cardos producirá la tierra. Y a partir de allí el hombre empezó a sufrir a causa del pecado. La razón del sufrimiento, en primer lugar, en la humanidad, es porque estamos separados de Dios por la naturaleza pecaminosa, porque somos pecadores. Y la paga del pecado es la muerte. Y la muerte es sufrimiento. La muerte es dolor. La muerte es mucha angustia. Por eso Jesús dijo también: en el mundo tendréis aflicción, porque mientras estamos en este cuerpo con la naturaleza humana caída, vamos a experimentar dolor. Dolor por el pecado nuestro, dolor por el pecado de otras personas, dolor por sufrimiento continuo. La muerte de los seres queridos es algo muy doloroso, ¿verdad? Cuando nos toca despedirlos, y duele. Pero todo ese dolor que viene a causa de nuestra naturaleza pecaminosa. Pero como hijos de Dios también, mientras estamos en el cuerpo, el Señor dice a través del apóstol Pedro: sed sobrios y velad. En 1 Pedro 5, 8 y 9, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Al cual resistid, firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Es decir, no solo las personas que no tienen a Cristo sufren, también el cristiano sufre porque está en un cuerpo de pecado, en una naturaleza pecaminosa, con una inclinación al mal. Y aunque tenemos a Dios, estamos rodeados en medio de una generación maligna y perversa. Y la vida no es fácil. Y Jesús dijo: en el mundo tendréis aflicción. Jesús comparó los que escuchaban la palabra de Dios con una casa fundada sobre la roca y otra sobre la arena. ¿Recuerdan? Los que oyen y obedecen como los que están sobre la roca, y los que desobedecen, oyen y desobedecen como los que edifican su casa sobre la arena. Pero en ambas casas, tanto los de la roca como los de la arena, vienen las lluvias, soplan los vientos y suben los ríos y dan con ímpetu. ¿Contra cuál casa? ¿Contra la de la arena solamente? No, contra ambas. La diferencia está en el fundamento que tiene cada una de ellas. El que vive en obediencia a la palabra de Dios y el que no, su respuesta es diferente. Pero el sufrimiento llegará y las pruebas llegarán para ambos. Es humano,
Entonces dice, no, dile al que está a tu lado, no te ha sobrevenido ninguna situación en esta vida que no sea humana, normal de los humanos. ¿Listo? Así que esto ya nos da cierta tranquilidad. No somos ángeles, no somos superhéroes, no, eso no existe. Pero vendrán aflicciones y dolores, pero nada será sobrehumano. En segundo lugar, vemos aquí en esta escritura que nada será más allá de nuestras fuerzas. Aquí dice, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados ni probados más allá de nuestras fuerzas, más allá de nuestras fuerzas. Y esto por la fidelidad de Dios, que Él conoce lo que cada uno puede resistir. No todos soportamos aflicción o tentación de la misma manera. Dios no va a enviarte a ti las pruebas de Job si no puedes soportarlas. Dios no le va a enviar lo mismo a todos o permitir lo mismo sobre todos. Él sabe cuánto tú puedes resistir. Y en la fidelidad de Dios, Él no te permitirá o no permitirá que sobre ti vengan circunstancias, situaciones más allá de tus fuerzas. Así que si estás sufriendo algo o estás sobrellevando alguna prueba o alguna situación, es porque en el concepto de Dios puedes con eso. ¿Aló? ¿Quién mide la resistencia? Dios. Que ya no puedo yo soportarlo, decimos. Pero aquí dice, fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más allá de nuestras fuerzas. Pero en la fidelidad de Dios, esto nos habla de que Dios es fiel, fiel es Dios. Además de su soberanía para controlar todas las situaciones. Él controla todo, Él gobierna todo, sobre todas las cosas. El profeta Jeremías decía, y lo dijo también Job, recibiremos de Dios el bien y el mal, ¿no lo recibiremos? Ahora no es que Dios sea malo, pero las cosas que Dios permite, porque Él tiene control de todas las cosas. A Él nada se le ha salido de control. Aún el diablo está bajo el control de nuestro Dios. ¿Cuántos lo creen así? El diablo no es otro Dios, no es otra persona. No, Dios le permite. Cuando le permitió actuar en la vida de Job, le dijo, pero guarda su vida. No puedes tocar su vida. Y hasta ahí fue Satanás. No pudo ir más allá. Le puso límites. Para tocar a los discípulos tuvo que pedir permiso. Jesús dijo, el diablo los ha pedido para zarandearlos como a trigo. Y yo he rogado por ti, le dijo a Simón, para que tu fe no te falte. Pero él tiene que pedir permiso. Así que está bajo el control de Dios. Él va hasta donde Dios le permite. Y las circunstancias y situaciones de nuestra vida llegan hasta donde Dios las permite. Y como nuestro Dios es nuestro Padre y es fiel, Él no permitirá situaciones, ni circunstancias, ni al enemigo ir más allá de lo que tú puedas resistir. Qué gran esperanza y confianza podemos tener en nuestro Dios, ¿verdad? Porque nosotros no sabemos el mañana, desconocemos el futuro. Las circunstancias no las podemos prever, pero sí podemos confiar que hay un Dios que dice que no nos dejará entrar en situaciones más allá de nuestras fuerzas. Y Él es soberano y además es todopoderoso para tener el control de todas las cosas, y además es fiel, y además es sabio, es omnisciente, porque Él tiene el conocimiento de cada uno hasta dónde puede resistir. Y Él no tiene que preguntarle a nadie por ti. Él te conoce. Él sabe tu nombre, Él sabe tus circunstancias, Él sabe tu nivel de resistencia, Él sabe tu nivel de fe, Él conoce tus debilidades. Y Él dice, no lo podemos meter en eso.
Hasta aquí, él sí puede entrar, hasta aquí. Él sabe la medida para cada uno. Esto es lo que está diciendo la palabra de Dios en este versículo. Volvemos a repetirlo. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más allá de lo que podamos resistir, sino que dará juntamente con la tentación la salida para que podamos soportar. Leámoslo con la palabra prueba. No os ha sobrevenido ninguna prueba que no sea humana, pero fiel es Dios, que no nos dejará ser probados más allá de lo que podemos resistir, sino que dará juntamente con la prueba la salida para que puedas soportar. Bendito sea el nombre del Señor. Primero, entonces, nada será sobrehumano. Segundo, nada será más allá de nuestras fuerzas, de acuerdo a la fuerza de cada uno. Y número 3, nada que no tenga una salida. Siempre habrá una salida. Lo que pasa es que a veces nosotros no la vemos, ¿cierto? Y entonces viene el tentador a ofrecernos otras salidas. Y esas salidas que ofrece el tentador son salidas en falso, no son salidas realmente. Ayudan a complicar nuestra situación y nuestra vida y alejarnos de Dios. Pero de parte de Dios siempre habrá una salida. Lo dice su palabra, y Dios es fiel para que así siempre sea. Así que si tú estás en una sin salida, hoy el Señor te dice: sí hay una salida. Sí hay. Tú no la has visto, pero sí la hay. Bendito sea el nombre del Señor. Dios es fiel para que así sea. Las tentaciones suelen llegar en las pruebas, cuando las cosas no están bien. ¿Cuándo vino el tentador a tentar a Jesús en el desierto? Cuando tuvo hambre. Dice: Jesús tuvo hambre, y cuando él tuvo hambre, vino el tentador para mostrarle una salida. Pero esa no era la salida provista por Dios. Vino a hablar con él, pero Jesús siempre le respondió: escrito está, escrito está. La Biblia dice tal cosa. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer también. Vienen situaciones dolorosas a nuestra vida, pruebas, adversidades. A veces son situaciones de salud, situaciones económicas, situaciones familiares, situaciones emocionales, cosas que se agolpan sobre nuestra vida, cargas que vienen sobre nosotros, que no son propiamente pecaminosas, pero en medio de esa situación aparece el enemigo diciendo: ¿y no eres hijo de Dios? ¿Y no que tienes promesas de parte de Dios? ¿O seguro Dios te mintió? ¿O Dios se olvidó de ti? ¿Alguna vez has pensado que Dios se olvidó de ti? Esa es la voz del enemigo diciendo: Dios ya se olvidó de ti. Tú le tienes que decir: Satanás, escrito está. El Señor dice: nunca te dejaré y nunca te desampararé. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo el Señor me recogerá. Wow. Y entonces, ¿por qué no te muestra el camino? Satanás, escrito está. Las cosas reveladas son para nosotros, los secretos pertenecen a nuestro Dios. No vuelvas más allá. ¿Para qué vas a reunirte más a adorar? Mira cómo estás. ¿Para qué vas a ir a la iglesia? Satanás, escrito está, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, y más cuando veis que aquel día se acerca. ¿Pero para qué oras si no tienes respuesta? Satanás, escrito está. Y tú le tienes que decir y citar la palabra del Señor y creer lo que la palabra de Dios dice, porque Él va a llegar en medio de la prueba, en medio de la adversidad, para mostrar otro tipo de salidas que no son conforme a la palabra de Dios y a la voluntad de Dios para nosotros. Ahora, la prueba viene como una prueba a nuestra fe.
Quiero que leamos en primera carta de Pedro, capítulo 1, versículos 6 y 7, que dice de la siguiente manera: aunque ahora, por un poco de tiempo, dice el versículo 6, si es necesario, tengáis que ser afligidos, ¿en qué? No solo dicen pruebas, sino diversas. Y saben que son diversas, ¿verdad? Hay una diversidad de pruebas que pueden llegar. Para que sometida a prueba, ¿qué cosa? Vuestra fe, que es mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. ¿Qué es lo que se prueba? La fe. ¿Y cómo se prueba? En el fuego de la prueba, valga la redundancia, en el fuego del sufrimiento. Entonces se somete a ese fuego la fe. Pero como la fe es mucho más preciosa que el oro, ¿sí están de acuerdo? Hay que verlo. Eso es lo que la palabra de Dios dice. Esta fe que nosotros tenemos en el Señor Jesús, en Dios y su palabra, es mucho más preciosa que el oro. No tiene precio en oro y plata. Si el oro es un metal precioso, más preciosa es la fe que tienes en el Señor y que tiene promesas para la vida eterna. Por la fe es que tus pecados han sido perdonados. Por la fe es que escapamos de la condenación eterna. Por la fe en Jesús es que recibimos el Espíritu Santo. Por la fe tenemos vida eterna. Por la fe en el Señor. Y esta fe es mucho más preciosa que el oro. El oro, aunque perecedero, se prueba con fuego, pero el oro no se destruye con el fuego. Más bien, se purifica. El oro, cuando se saca de la mina y se lleva a fundición, ¿cierto? A la refinería. Entonces, entre más temperatura aguanta, más peso y de más valor es. Así es nuestra fe. Pero la fe se somete a prueba en el fuego de la aflicción. Y es lo que está diciendo el apóstol Pedro, para que esta fe sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Por eso, si fuere necesario, seremos afligidos en diversas pruebas, para que al final podamos decir, como decía el apóstol Pablo en el final de sus días, 2 Timoteo 4:7, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. ¿He guardado qué? ¿Y por qué hay que guardarla? Porque vale mucho. ¿Cómo guardas la plata? ¿Cómo guardas el oro? Si tienes por ahí elementos de oro, se guarda, se cuida bien, ¿verdad? ¿Y la fe, cómo la cuidas? ¿Cómo la guardas? Si es mucho más preciosa que el oro, que cuando llegue aquel día de partir a la eternidad o cuando el Señor venga, podamos decir, he guardado la fe. Mi fe fue inquebrantable en el Señor. Y aunque tuve que ser sometido a diversas pruebas, y vinieron situaciones dolorosas, y hubo lágrimas, y hubo situaciones terribles, pero yo estuve siempre confiado en la promesa del Señor, que dijo que no me iba a pasar nada que fuera sobrehumano. Entonces lo puedo soportar. Ya como humano puedo enfrentarme a eso. Pero además el Señor me dijo que no iba a sobrepasar mis fuerzas, que Él conoce mis fuerzas, conoce mi nivel de resistencia y que no permitirá que vengan situaciones más allá de lo que yo puedo soportar. Y como Él me conoce y me ama, me cuida, y fiel es Dios, que no permitirá que haya situaciones más allá de lo que puedo resistir. Y fiel es Dios, que con cada situación siempre me dará una salida para que pueda resistir. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Dios es fiel. Dele ese aplauso al Señor. Tú eres fiel, Señor. Tú eres fiel.
Hoy hemos cantado de la fidelidad del Señor, ¿verdad? Cantamos un pedacito más con este contexto de la palabra. En cada temporada me anclo a tu verdad, me aferro a tus promesas, nada me moverá. Todo lo que dijiste, sé que lo cumplirás. Tú eres fiel por siempre y fiel siempre serás. Confiaré, siempre confiaré. Tus promesas nunca fallarán. Cantaré, siempre cantaré tu presencia, aún conmigo está. He visto tu fidelidad y en Cristo tu fidelidad. Diga conmigo: fiel es Dios, que no me dejará ser tentado más de lo que pueda resistir. Dará juntamente con la tentación la salida para que pueda resistir. Fiel es Dios, que no me dejará ser probado más de lo que pueda resistir, sino que dará juntamente con la prueba la salida para que pueda soportar. Tú eres fiel, Señor. Por eso en cada temporada, no importa cómo sea esa temporada, yo me aferro a tu fidelidad y a tus promesas. Bendito el Señor. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Pero hay algo más. El contexto de esta escritura, cuando Pablo está, quédense ahí por favor, no se me van a ir. El contexto de esta escritura, Pablo está recordándole a los corintios en el capítulo 10 de lo que pasó con el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento, cómo estos israelitas en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, se alimentaron de alimento espiritual y bebieron bebida espiritual porque bebían de la roca, y la roca era Cristo, dice Pablo. Pero de los más de ellos no se agradó el Señor y quedaron postrados en el desierto. Y dice: y estas cosas sucedieron a ellos como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como algunos de ellos lo fueron, ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron, ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron, ni murmuréis como algunos de ellos que murmuraron. Y dice: y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, que hemos alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Y ahí es cuando trae esta promesa: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Cuando uno lee la Biblia, toda esta historia del Antiguo Testamento le habla de esto. Y claro, ellos pasaron muchas pruebas, 40 años en ese desierto. A veces no tenían agua, a veces no tenían alimento, enfrentaron enemigos poderosos, habían guerras, hubo situaciones mil, circunstancias que a veces cuando estamos pasando alguna prueba, nosotros, el Espíritu Santo nos lleva a esas historias para decirnos: tú no has sido el primero en pasar por ahí, mira aquí. Alguien decía: pastor, es que mataron a mi hermano, mataron a mi hijo. La Biblia comienza hablando de eso, cómo Caín se levantó y mató a su propio hermano, cómo Adán y Eva tuvieron que ver muerto
a su propio hijo, muy temprano en la historia. Y toda situación que te puedas imaginar que vas a vivir o que has vivido, hay algo en la Biblia que dice acerca de eso, de cómo personas pasaron por allí, cómo unos pasaron bien, otros pasaron mal. Dice, todas estas cosas les acontecieron como ejemplo para nosotros. La invitación es a leer la palabra, a estudiar la palabra. Ahí está todo, el camino del Señor. Pero Pablo entonces luego pone esa piedra fundamental ahí en este versículo 13 para decirnos: pueden estar seguros y pueden estar tranquilos que no les sobrevendrá nada sobrehumano, que no les sobrevendrá nada más allá de las fuerzas, y que no les sobrevendrá nada que no tenga una salida de parte del Señor. Y esto lo hace Dios para que puedan soportar. Pero el que piense que está firme, mire que no caiga, pero confíe en la promesa del Señor y en la fidelidad del Señor. Y mucho más ahora, porque ahora somos hijos de Dios. Ahora una persona que no conoce a Jesucristo como Señor y Salvador, mira, pastor, ¿y yo qué hago? Lo primero que debes hacer es entregar tu vida a Jesús. Porque sin Jesús en el corazón, sin recibir a Jesús como Salvador, sin aceptar la obra del Calvario, de lo que Cristo hizo por nosotros, no hay manera que te puedas escapar de la maldición del pecado, de la condenación del pecado, de los poderes de las tinieblas, de que Satanás haga lo que quiera con tu vida. Estás bajo la influencia del mal continuamente. Hay gente que lucha con eso y hace meditaciones y se inventa cosas para salirse y para tener otra aura, dicen ellos, otra energía. Pero según la Biblia solo hay dos maneras de vivir: o vives con Dios o vives sin Dios, o vives en la luz o vives en las tinieblas, o vives bajo la influencia y el control del Espíritu Santo, o vives bajo la influencia del príncipe de este mundo. Así lo dice claro la palabra del Señor. Para los cristianos dice: Él nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Así que o estás con Cristo o estás con el diablo, o estás con Dios o estás sin Él, o estás en condenación o estás en salvación. Y si le vas a enseñar a una persona sin Dios cómo luchar con las tentaciones del pecado, pues no puede, simplemente no puede, porque no tiene la naturaleza divina, no tiene el Espíritu de Dios que lo convenza. No puede, es más, para él eso es locura y no lo puede entender. Así que lo primero que debía hacer el pecador es recibir a Jesús como Salvador, aceptar el perdón para su vida, permitir que el Espíritu de Dios entre en su vida y tener nueva vida en Cristo. Y una vez que está en Cristo y tiene nueva vida, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas, y en esa nueva vida tenemos poder sobre Satanás por el Espíritu Santo, y tenemos poder sobre el pecado por la sangre de Cristo. La sangre de Cristo es la que nos limpia de todo pecado. Y aún si cometemos algún pecado, dice la palabra, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si alguien hoy no ha recibido a Jesús como Señor y Salvador, necesita recibirlo hoy, abrirle la puerta de su corazón, permitirle entrar, cambiar su vida y ayudarlo a luchar con el pecado, a vencer la tentación y ayudarlo a sobrellevar entonces las aflicciones de esta vida, no simplemente como dolor y aflicción, sino como pruebas de la fe, y acompañado por Dios, aplicando esta promesa y de la mano de Dios, como dice el Señor: vengan a mí los que están trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Porque si el justo con dificultad se salva, dice Pedro, ¿en dónde quedará el impío
y el pecador. Si el camino de la vida para el cristiano es complicado, ¿qué tal entonces aquellos que viven sin Dios? Pero Dios ha dado esta promesa para su pueblo, y en ella entonces podemos primeramente entender nuestra condición de pecadores y decir: sí, soy pecador, necesito un Salvador, necesito el perdón, necesito a Cristo. Y una vez me entrego a Él y Él cambia mi vida y Él me da vida nueva, luego Él dice: no te dejaré ni te desampararé, yo estaré contigo. Y esta promesa llega a ser para cada persona que recibe a Jesús, para cada hijo de Dios. Pablo no está escribiéndole al mundo, está escribiéndole a la iglesia del Señor. Esta promesa que hoy hemos repasado es para nosotros. Diga conmigo: nada será sobrehumano, nada será más allá de mis fuerzas, nada será tan estrecho que no haya una salida. Siempre habrá una salida. Cierra tus ojos y oremos. Coloca tu vida en las manos del Señor esta mañana, y de acuerdo a las circunstancias que has vivido o que estás viviendo, dale gracias al Señor por esta promesa. Dale gracias por su fidelidad. Mientras tú oras, yo quiero orar por aquellos que necesitan recibir a Jesús como Señor y Salvador. Si esa es tu necesidad, de aceptar a Jesús como Salvador, único Salvador para ti, si reconoces que has estado lejos de Dios y que necesitas reconciliarte con Dios, venir a Dios, recibirlo, entregarle la vida, haz esta oración conmigo. Dice: Señor Jesús, reconozco que soy pecador y que en mi condición de pecado, sin ti estaría condenado eternamente. Pero hoy, con mi boca y con mi corazón, te confieso como el Señor de mi vida, como mi único Salvador. Acepto lo que hiciste por mí en la cruz del Calvario. Te entrego todos mis pecados, te pido perdón por ellos, y recibo por la fe la salvación, el perdón, la vida eterna. Séllame con el Espíritu Santo y dame una vida nueva conforme a tu palabra, oh Dios. Hazme tu hijo. Gracias te doy por esta palabra hoy. Gracias porque tú me amas, y gracias porque tú te acercas a mí y quieres que yo me acerque a ti. Aquí está mi vida, te la entrego de todo corazón, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Con la iglesia oremos y digamos: gracias, Señor, por tu fidelidad. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por esta promesa que hoy hemos podido mirar más de cerca, y en la cual vemos tu bondad para con nosotros, tu cuidado, tu soberanía, tu conocimiento de nosotros, tu poder para controlar todas las situaciones, tu omnipotencia para poder cumplir lo que prometes. Es una gran promesa que tú nos das. Gracias porque tú cuidas de mí. Gracias porque en medio de las situaciones difíciles de esta vida presente, tú estás conmigo. Tú me conoces. Tú sabes qué puedo resistir y qué no puedo resistir. Tú sabes muy bien lo que permites y lo que no permites sobre mí. Te pido que me libres del mal. Mantén al tentador fuera de mi vida y de mis asuntos. No me entregues a la voluntad del enemigo. Y dame discernimiento, y dame sabiduría, y dame entendimiento cuando estoy en las pruebas, en alguna prueba, para entender lo que tú estás haciendo con mi fe
para resistir firme en la fe al tentador y para tener esperanza en ti y para hallar esa salida, ver la salida en el momento oportuno, y que mi fe crezca y pueda yo glorificarte a ti y ser un testimonio para otros, y que mi experiencia contigo una y otra vez traiga honor y gloria a ti, oh Dios. Que en todo tú seas glorificado y que mi vida sea un instrumento, un canal de bendición, una esperanza para otros al ver lo que tú estás haciendo en mí. Gracias te doy por tu palabra, Señor. Bendigo tu palabra, bendigo tu nombre. Te exalto a ti, oh Dios, y te doy gracias. Gracias por tu palabra esta mañana. Gracias por tu palabra. No estoy olvidado de ti. Tú estás cercano. Cercano está el Señor a todos los que le invocan. Así lo dice tu palabra. A todos los que le invocan de veras. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará el Señor. Te damos gracias por tu fidelidad, oh Dios. Gracias, 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 Dios. Te adoramos por tu palabra, Señor. Te adoramos por tu fidelidad. Te exaltamos por tu amor con el cual tú nos amas, Dios. Gracias, gracias, gracias. Gracias, Señor, gracias.